Los asesinos más misteriosos del mundo, crímenes que nunca fueron resueltos. En la penumbra del mundo criminal, hay historias que desafían toda lógica. Son casos que han dejado vidas destrozadas, investigadores perplejos y más preguntas que respuestas. Bienvenidos a la Sala del Conocimiento. Hoy, exploraremos los asesinos más misteriosos del mundo, aquellos que burlaron a la justicia y desaparecieron dejando tras de sí un rastro de misterio y horror. ¿Qué es lo que hace que un crimen sea tan desconcertante que ni las mentes más brillantes puedan resolverlo? En la mayoría de los casos criminales, las pruebas físicas, los testimonios de testigos y las investigaciones detalladas suelen llevar a un sospechoso. Sin embargo, los casos que vamos a analizar hoy son diferentes. Estos crímenes parecen haber sido cuidadosamente orquestados o notablemente afortunados, dejando a los investigadores sin pistas concretas. ¿Son estos asesinos genios del crimen, o simples beneficiarios del caos? Exploremos primero el caso más icónico en la historia de los crímenes sin resolver, el terror absoluto que azotó las nieblas de Londres a finales del siglo XIX. En 1888, las calles del distrito de Whitechapel en Londres se mancharon de sangre con una serie de asesinatos brutales. 5 mujeres, todas ellas trabajadoras sexuales, cayeron víctimas de un asesino que usaba la noche como su cómplice. Este criminal, conocido como Jack el Destripador, mutilaba a sus víctimas con una precisión casi quirúrgica, desafiando incluso a los médicos forenses de la época. Las investigaciones policiales se toparon con múltiples obstáculos, desde cartas burlonas, firmadas supuestamente por el asesino, hasta una creciente presión de la prensa que alimentó la histeria colectiva. A pesar del esfuerzo masivo, Jack desapareció como un fantasma. Su identidad sigue siendo un enigma hasta hoy. ¿Era un médico? ¿Un carnicero? ¿O simplemente un asesino que conocía bien su callejón de escape? Este caso no solo marcó el inicio del estudio moderno de los perfiles criminales, sino que también dejó una cicatriz indeleble en la memoria colectiva. Más de un siglo después, aún debatimos sobre quién pudo haber cometido estos crímenes atroces. Damos un salto en el tiempo hacia California, Estados Unidos, a finales de la década de 1960. Aquí encontramos al infame asesino del Zodíaco, un criminal que acechó a parejas jóvenes en áreas apartadas. Pero lo que hizo de este asesino una figura legendaria no solo fueron sus crímenes, sino sus mensajes. El Zodíaco enviaba cartas codificadas a la prensa, retando a la policía con enigmáticos acertijos. La prensa, incapaz de resistirse al morbo, comenzó a publicar estas cartas, lo que catapultó al Zodíaco a una notoriedad pública inédita. ¿Pero quién era este hombre que parecía disfrutar tanto del caos que sembraba? Las teorías apuntan a un escolar frustrado, un veterano militar o incluso a varios individuos trabajando juntos. Aunque algunas pistas han sido descifradas décadas después, como uno de sus misteriosos criptogramas en 2020, la verdadera identidad del Zodíaco sigue oculta. Su capacidad para jugar con el tiempo y el sistema judicial lo hizo imparable. Viajemos ahora a una tranquila granja bávara en Alemania, en el año 1922. Aquí tuvo lugar uno de los crímenes más perturbadores jamás registrados, el caso Hinterkaifeck. Una familia entera, 6 personas en total, fue brutalmente asesinada con un azadón. Lo más inquietante de este caso no fue solo la barbaridad del crimen, sino los extraños eventos que lo rodearon. Semanas antes del asesinato, el padre de familia afirmó haber escuchado ruidos misteriosos y haber encontrado huellas en la nieve que se dirigían hacia la granja, pero no salían de ella. Aunque los cuerpos fueron descubiertos días después, nadie pudo determinar qué llevó a este asesinato ni quién lo cometió. Muchos creen que el asesino vivió en la granja durante días tras los homicidios. El caso Hinterkaifeck plantea una pregunta escalofriante: ¿cuánto sabemos realmente sobre las personas que nos rodean? Estos casos reflejan cómo algunos asesinos parecen invisibles para la justicia. ¿Cómo, entonces, lograron escapar? Una combinación de factores podría explicar su éxito. En el siglo XIX, como en el caso de Jack el Destripador, la tecnología para analizar pruebas era prácticamente inexistente. En otros casos, como el de Hinterkaifeck, el aislamiento físico de las víctimas dificultó el trabajo de los investigadores. Pero no todo es cuestión de limitaciones tecnológicas o logísticas. Algunos asesinos parecen tener un conocimiento excepcional de los procedimientos policiales, lo que les permite actuar con frialdad y meticulosidad.
También debemos considerar el factor suerte. Algunos crímenes terminan sin resolver por un golpe del azar, una prueba que desaparece, un testigo clave que no se presenta, o un giro inesperado en la investigación. A pesar de la oscuridad que envuelve estos casos, no debemos perder la esperanza. La ciencia forense ha progresado enormemente, y casos como el del asesino del Golden State, resueltos décadas después gracias a pruebas genéticas, demuestran que la justicia puede estar al alcance, incluso para los crímenes más antiguos. ¿Sería posible que algún día descubramos la identidad de Jack el Destripador o el Zodíaco? Nadie puede decirlo con certeza, pero cada avance en la tecnología es un rayo de esperanza para estas historias aparentemente imposibles de resolver. ¿Por qué nos fascinan tanto estos casos? Quizás sea la combinación del terror y la intriga lo que los hace irresistible para nosotros. Queremos respuestas, pero también sentimos la adrenalina que provoca lo desconocido. Al mismo tiempo, hay algo profundamente humano detrás de nuestra necesidad de buscar justicia y desenmascarar la verdad. Estas historias no solo nos asustan, también nos hacen reflexionar sobre la fragilidad de nuestra propia seguridad, sobre los secretos del alma humana y cómo el mal puede esconderse en las sombras más inesperadas. Hemos recorrido los corredores más oscuros de la historia criminal, desde los callejones sombríos de Whitechapel hasta los bosques solitarios de California y las granjas alemanas apartadas. Cada uno de estos casos nos recuerda que, a veces, la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Pero estos asesinatos pendientes de resolución no son solo historias de miedo. Son advertencias, lecciones y quizá, algún día, respuestas aguardando a ser encontradas. Gracias por unirte a nosotros en este viaje al corazón del misterio. Ahora queda una pregunta: ¿crees que alguno de estos asesinos seguirá ahí afuera, escondido entre nosotros? Déjanos saber tus ideas y teorías en los comentarios. Esto ha sido la Sala del Conocimiento. Hasta la próxima, donde desentrañaremos aún más los enigmas que nos estremecen y fascinan.